Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta. Tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Hoy día rojo en índices, pero interesantemente unas acciones al alza, muchos commodities a la baja. Claramente estamos en una recesión. Técnicamente, ya 2 trimestres negativos en GDP, Producto Interno Bruto, y el CEO de FedEx en una entrevista anunciando que considera que se avecina una etapa, una recesión global completamente mundial fuerte que también ha afectado el precio de FedEx, puesto que han estado reduciendo costos. Y si FedEx tiene malos números, esto afecta a Amazon, afecta a ventas mundiales, y claramente el CEO de FedEx sabe cómo está el sistema mundial en cuanto a sus ventas, puesto que ellos se dedican a eso. Y ha afectado a UPS también y otras compañías, otros sectores similares. Esto ha generado miedo. Estábamos mencionando en el S&P 500 ayer que estábamos en un soporte importante en donde era necesario protegerse por stop loss en caso de swing trading, en caso de lo que sea day trading. Soportes como estos, que si son rotos, uno tiene que saber que hay que colocarse por debajo de este análisis técnico, puesto que un rompimiento de eso generaría mayores caídas y búsqueda de nuevos soportes. Se dio ese breakout. Ahora, ¿es esto un movimiento que puede llevarnos a un fondo nuevo completamente? No lo sabemos aún, pero sí tenemos movimientos similares a estos de capitulación. Capitulación son etapas, básicamente cuando los vendedores entran en mayor pánico. Puede ser Wall Street, puede ser ballenas, probablemente no serían ballenas, no sería dinero inteligente. Dinero inteligente claramente aprovecha estos movimientos, ya sea para ir en corto. Hay osos inteligentes, hay toros inteligentes, hay dinero inteligente que claramente ve movimientos como este tipo y no necesariamente son los movimientos que aprovecharían para ir en corto cuando ya estamos en estos puntos. En estos puntos de esta vela no son puntos válidos para ir en corto. Más bien estamos en un punto de el precio estando ya sobreextendido a la baja. Tenemos eventualmente gaps que rellenar a la baja. Considero que este gap va a ser rellenado probablemente para la siguiente semana y vamos a estar topando con esta línea de tendencia para buscar validaciones. Acá es importante ver acción del precio, puesto que es lo que nos dice en dónde está el detenimiento. Aquí es ir atrapando un cuchillo mientras se cae, no queremos catch a falling knife, básicamente. Así que este gap es el siguiente punto en donde estaríamos viendo dónde se dirige el S&P 500 y diferentes índices. Esto principalmente, puesto que si FedEx está con una caída fuerte, y podemos verlo que durante el mercado cerrado tuvo una caída de un 20%, si no me equivoco, desde el punto de la vela anterior, un 22% fue la caída total de FedEx. Esto ha afectado también UPS, que viene siendo el mismo sector, y también a Amazon, que claramente utiliza estos sistemas y es un sistema global también que genera ventas a nivel global. Eso sí, Amazon no tuvo la caída tan fuerte como lo tuvieron estos otros. Cuando estamos hablando de inversiones, hay muchas acciones que valen la pena en estos puntos cuando hay mayor miedo de estar acumulando. Esa es la estrategia, acumulación en etapas de miedo, pero no sabemos cuál es el fondo específico, pero sabemos que son buenos puntos en vez de estar comprando en máximos o durante rallies y durante corridas. Lo interesante que quiero mencionar es que claramente durante una recesión, durante etapas de miedo, las personas se resguardan en el dólar, se resguardan en liquidez. Cash is king, como mencionan, cuando estamos en etapas de incertidumbre, y eso es lo que ha estado haciendo pues la mayoría de inversionistas. Vemos la mayor cantidad de liquidez acumulada en dólares, en divisas, que aún así no es una inversión. Claramente el dólar está perdiendo hoy en día 8% de inflación anual. El dólar pierde, pero no pierde tanto como acciones o criptomonedas o activos de riesgo. Algo que históricamente en estas etapas usualmente veríamos al alza sería el oro, pero no ha estado haciendo eso. El oro ha roto también soportes importantes y se encuentra a la baja. Plata también se encuentra en una caída a la baja desde hace semanas con una tendencia fuerte bajista. ¿Qué es lo que las personas están buscando para resguardarse en? Únicamente el dólar. Esto claramente no es sostenible a largo plazo. El dólar no es un activo para invertir en. El petróleo, en etapas de incertidumbre, el petróleo sube, pero ha estado a la baja. Todos los commodities han estado a la baja, trigo también, y todo esto es bueno para disminuir la inflación. El punto es que estamos en una etapa muy distinta, aunque el refrán es que la historia no se repite, pero rima. En este caso estamos en una recesión muy distinta. Las personas se han resguardado únicamente en el dólar y por eso el dólar ha estado al alza.
con un movimiento sobreextendido también parabólico que puede continuar, pero cada vez está con una mayor probabilidad de tener un rebote igual de fuerte. Así cuando veamos para la siguiente semana las noticias de lo que sería el aumento de las tasas de interés, que en este momento es un 83% de probabilidades según el consenso para 75 puntos base, el mismo aumento que se tuvo la vez anterior, la última reunión de la Reserva Federal. Estas serían las mismas viejas malas noticias que usualmente hace que el mercado suba. Mientras no haya nuevas malas noticias, el mercado no tiene nuevas razones para caer. Ahora la razón es FedEx. También por análisis técnico vemos cuáles son los puntos en donde el breakout puede darse y estábamos en esos puntos. Pero interesante es que vemos sectores de riesgo, de innovación, no value stocks. Value stocks son Microsoft, son Apple, son Amazon, son compañías que llevan años consolidadas, que tienen números como por ejemplo, Tesla es growth, pero también podemos ver que Tesla no depende de las tasas de interés. Tesla no depende de préstamos, puesto que tiene una fila de clientes esperando automóviles nuevos y tiene una posición de cash bastante grande. Compañías como estas son de cierta manera a prueba de recesión. Por eso Tesla es una muy buena acción que uno puede tener en cualquier portafolio. Aún así, caídas como las de hoy, ayer fue una vela roja y ayer tuvimos una vela verde en Tesla. Hoy fue una vela roja y por el momento es una vela verde en Tesla. Es interesante ver cómo hay muchas acciones que aún así, viendo índices caer, que obviamente principalmente FedEx están trayendo índices abajo, muchas otras acciones no lo están haciendo. Netflix ha estado subiendo desde las últimas semanas. ¿Significa esto que Netflix es a prueba de recesión? No, significa que Netflix ha caído mucho. Las acciones topan fondos no necesariamente porque llegan compradores, no porque llegan alcistas o ballenas a comprar estas acciones, sino porque se agotan de vendedores. Si ya no hay personas vendiendo una acción, a esa acción solo le queda subir. Los fondos en los mercados se encuentran no porque decidieron llegar compradores a comprar todo, sino porque ya no hay vendedores. Y después de que ya no hay vendedores, solo le queda el precio subir. Entonces, en todos los mercados bajistas anteriores hemos visto, inclusive cuando Amazon era considerada una growth stock, cuando Amazon era una acción que todo el mundo decía que cómo es posible que con internet y todo esto tal vez no funcione, suena muy riesgoso. Amazon era en una época una acción de esas en donde las personas consideraban de alto riesgo. Cuando tuvimos el dot-com bubble y la crisis financiera del 2008, Amazon y estas acciones fueron de las primeras en llegar a sus fondos, puesto que fueron las primeras en venderse. Riesgo, innovación, growth. Las personas las venden puesto que quieren irse a lo seguro. En esa época era el oro, hoy en día no lo es. Inclusive algunos commodities. Acciones que han llevado años en la industria como Coca-Cola y algunas así. Sector financiero en algunos casos, excepto en 2008. Pero hay unas acciones que ya han tocado fondos, inclusive con malas noticias, no pueden caer más, como también Honest Company. Han estado creciendo, inclusive mientras caen los índices día de hoy. PayPal también subiendo, inclusive con caídas de índices el día de hoy. El punto es el siguiente: durante un mercado bajista extenso como el que llevamos, las personas aún así, aunque vemos sentimiento todavía bastante bajista, se van agotando algunos activos de ventas. También lo podemos ver en Bitcoin. Bitcoin, interesantemente, con velas hoy en índices, que cuando Nasdaq cae, Bitcoin cae más. Si Nasdaq cae un 1%, Bitcoin suele caer un 3%. Si el S&P 500 cae un 1%, Nasdaq cae 3%, Bitcoin cae 6%. Bitcoin no lo está haciendo. Todavía sí considero que estamos en este rango importante de acumulación. Todo lo que esté debajo de 20,000 lo estoy acumulando en Bitcoin. Estoy comprando Bitcoin en estas etapas. Pero sí podríamos volver a buscar este fondo de los 17,500. Es más, coincidiría muy bien con lo que sería la línea promedio de 300 periodos que antes ha servido como soporte en puntos de mayor pánico, como en la pandemia. Y en algunos casos, si vamos más atrás, podríamos ver wicks también que se acercan a la línea promedio de 300 periodos. Claramente el oro no está salvando a nadie de la inflación, plata tampoco, petróleo tampoco. Muchas personas, en el caso de Bitcoin, podemos ver que también se han agotado de vendedores. No porque tenemos ballenas entrando o porque Michael Saylor va a entrar con $500 millones también en Bitcoin en los siguientes días, sino también porque ya no hay vendedores que
que estén vendiendo, quedan hodlers únicamente. Y más cuando estamos viendo sentimientos en donde todo el mundo se está colocando al mismo lado del trade. ¿Dónde están las acciones que las personas están deshaciendo? Claramente FedEx el día de hoy, por las noticias, por los recortes de costos que están teniendo y sectores similares, pero hay otras que no, como acabamos de ver. E históricamente en los mercados bajistas hay muchas acciones que topan fondos, llegan al fondo antes de que caigan las famosas, antes de que caigan las grandes, las value stocks, que todavía tienen mucho campo de inversionistas para deshacerse debido a los miedos que hay en la economía actualmente de una recesión global y todo este tema. Entonces, el punto con este video es que hay muchos activos que sí ya se están agotando de vendedores, y caídas como las que estamos teniendo en el S&P 500 y en Nasdaq el día de hoy nos sirven para darnos cuenta dónde están esas acciones que no se ven afectadas como el mercado en general, para con mayor probabilidad acumular ese estilo de acciones, no las que todavía les queda mucho campo de crecer. En mi caso, probablemente voy a seguir acumulando Apple, puesto que Apple es una acción que me gusta poseer en el portafolio y considero que es un value stock que vale la pena para mantener cierta estabilidad en el portafolio, no únicamente irme a acciones de growth, small caps, completamente pequeña capitalización, de mayor riesgo. Apple es una que, aunque tuvimos esta corrida y aunque habíamos mencionado que valía la pena tomar ganancias acá desde estos puntos, en mi opinión vale la pena otra vez ir poco a poco acumulando acciones de este tipo. Únicamente en mi opinión, y es lo que estoy haciendo. Pero hay acciones que no están teniendo caídas, inclusive durante caídas del S&P 500 y de Nasdaq. ¿Por qué? Porque han llegado a puntos en donde se han agotado de vendedores. Claro, Netflix ha caído bastante y probablemente Netflix, en opinión fundamental de cada quien, considerará que es una buena o mala acción, la compañía no está haciendo bien las cosas o lo que sea. Pero si llega a puntos en donde ya nadie más quiere venderlas, simplemente ya no pueden caer más. Y eso es lo que estamos viendo también, en mi opinión, lo estamos viendo con Bitcoin, que podría eventualmente crear un doble piso con el mismo punto, que igual muchas personas consideran el doble piso, y se acerca a la línea de tendencia bajista de todo el mercado bajista para los siguientes días. Ya la testeó una vez, también la línea promedio de 100 periodos 2 veces, y entre más se toca un análisis técnico, menos probabilidades tiene de funcionar como resistencia. Se va agotando. Podríamos ver escenarios en donde rompamos a la baja, sí, pero tenemos cada vez nuevos puntos de soporte en donde nuevas personas van a ir entrando, como Michael Saylor, para comprar en esos puntos. No digo que Michael Saylor vaya a tener la razón específicamente en sus puntos de entrada, pero claramente son puntos en donde instituciones y ballenas y personas les interesa estar acumulando activos como estos. Y más cuando vemos que en etapas como estas históricas, donde el oro lograba combatir la inflación, ya no lo hace. Ahora, únicamente en mi opinión, considero que es muy probable que rellenemos este gap de abajo en el S&P 500, lo que nos brindaría oportunidades en acciones value stocks grandes, en algunas como esas Microsoft, Apple, similares, Google, en donde podríamos aprovechar nuevos puntos de compra. Otras, nuevamente, small caps, innovación, muchas de las que están dentro de ARK Invest, ya no están cayendo a esos niveles, puesto que ya se han agotado de vendedores. Hay que distinguir cuáles son las que todavía el miedo y el pánico y la capitulación que podría tener los siguientes días antes de la siguiente reunión de la Reserva Federal, que probablemente, siendo 75 puntos base, serían las mismas malas noticias para el mercado, que nuevamente las mismas malas noticias no afectan al mercado, suelen ser positivas. Entonces, desde esta zona, el 21 de septiembre, podríamos ver una recuperación de una caída que ya está sobreextendida a la baja. Estos puntos no son para ir en corto, estos puntos son para esperar acción del precio y ver en qué momento encontramos detenimientos, probablemente rellenando este gap que liberaría una etapa de liquidez en donde atrae a los osos a buscar tomas de ganancia, y después de eso claramente sería más libre el paso para rellenar gaps al alza. Eso sí, después toparíamos otra vez con la línea de tendencia bajista, y ahí es donde otra vez hay que ver acción del precio y fundamentales del mercado en general para ver cuáles son las posibilidades de romper y continuar al alza. Pero por el momento eso es lo que está pasando, es lo que estamos viendo, mucho relacionado a lo que ha sucedido con FedEx, generando un mayor miedo. Capitular es lo último que queremos hacer. Queremos entender que estos movimientos se dan y no queremos llevarnos por pánico solo para vender acciones porque están cayendo. Menos acciones que claramente tienen buenas fundamentales y son oportunidades para estar acumulando. Petróleo sigue a la baja. Nuevamente,
mínimos y máximos menores. Así que todo esto que está pasando durante esta recesión, que ya en muchos países se ha confirmado, simplemente Estados Unidos no ha querido admitirlo, puesto que todavía hay buenos números en lo que es empleo. Eventualmente, debido a las tasas de interés, vamos a ver desempleo también. Y estos ciclos se van dando cada uno en diferentes etapas. La bolsa y criptomonedas, sector riesgo, lo primero que hemos visto caer, lo podemos considerar en el S&P 500 desde inicios de este año, pero desde el año pasado hemos visto sector de innovación como ARK Invest caer desde el 2021, también acciones como Zoom desde el 2021, acciones que no se consideran growth caer desde antes. Por eso algunas ya no pueden caer más, puesto que los vendedores ya no quedan en esas y después de eso solo queda subir. No significa bull run inmediato, pero significa que nos van dando indicios de qué sectores ya están agotados y cuáles son los que todavía pueden continuar cayendo, y podemos ir viéndolo cuando están subiendo, mientras vemos a los índices caer y esas acciones no lo hacen. Vemos también en el caso de Ethereum, como mencionábamos, había llegado a una resistencia importante versus Bitcoin, por lo que tomar ganancias en esto, aquí en estos puntos, no me refiero a moverlo a dólares, me refiero que si estamos viendo el par Bitcoin y Ethereum, claramente vale la pena ver esta gráfica y mover a Bitcoin, puesto que es muy probable que Bitcoin continúe la dominancia de ahora en adelante. Ya está generando máximos mayores y está generando una tendencia alcista. Es más probable ver a Bitcoin liderar de ahora en adelante, por lo que si el portafolio está mayormente colocado en altcoins, hay que entender que no van a tener ahora los mismos rendimientos que pueda tener Bitcoin. Si Bitcoin empieza a romper esta línea de tendencia bajista y empieza a recuperarse, altcoins se quedarían atrás. Y eso es lo que históricamente hemos visto en los mercados bajistas anteriores, rallies de Bitcoin, no necesariamente de altcoins. Esto fue un altcoin season no real. Hemos visto muchas altcoins subir, pero no suben al mismo nivel que subirían durante un bull run de Bitcoin. Usualmente Bitcoin es el que nos da la señal verde para eso primero. Entonces, simplemente mi opinión, tómenla o déjenla, pero realmente estamos en puntos en donde muchas altcoins como Ethereum, como por ejemplo Atom, también Polygon, Matic, han tenido corridas fuertes. Y si vemos si son osciladores o son tendencias lo que tienen versus Bitcoin, vamos a ver que tenemos rangos siempre en donde esas altcoins pierden fuerza contra Bitcoin, después la ganan y después la pierden y después la ganan. Y estamos en un punto en donde muchas de esas altcoins ya están sobrevaluadas versus Bitcoin. Eso sería todo por este video. Déjenme abajo en los comentarios qué opinan ustedes, qué están viendo, y déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente, y les dejo aquí otro video que les puede interesar. Nos vemos más adelante. Chao.